el ser de Dios. Ahora, hasta aquí, ¿alguien desea hacer una pregunta? Lo puede hacer libremente. Cualquier cosa es bienvenido. Si no, seguimos. ¿O significa que todo lo está entendiendo perfectamente bien? ¿O significa que no? El silencio. Pero poco a poco. Lo importante es tomar, entender. El ser de Dios. Hace rato les dije que la Biblia no nos da una definición alguna de Dios. Pero aunque no sea posible ofrecer una definición de Dios en el sentido estricto de la palabra, sí es posible ofrecer una descripción general de su ser, ¿no? Y en base a esa descripción es como nosotros podemos decir, ¿quién es para usted Dios? Para mí Dios es mi Padre. Aleluya. Para mí Dios es misericordioso. Para mí Dios es amor. ¿Por qué? Porque viendo la descripción general de su ser, entonces podemos nosotros dar una definición de alguna manera, si lo podemos llamar así. Entonces, se han presentado muchas supuestas definiciones de Dios. Sin embargo, quizás sea mejor describirlo como un espíritu puro que posee una perfección infinita. Esta descripción contiene los siguientes elementos. Dios es un espíritu puro. Vamos a verlo en Juan capítulo 4, versículo 24. Quien lo encuentre primero, abre su micrófono y le da lectura. Sí, se pregunta, mira. Nada más que haría que me confirme si bien cuántas van a hacer para no estarle preguntando porque ya los traigo arreados y me traen arreados a mí. No, ¿cuánto? ¿Alguien encontró? Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Amén. Aquí lo describe. Aquí es donde aprendemos que Dios no tiene cuerpo. Y cuando lo menciona como un cuerpo es porque él usa un lenguaje que nosotros entendamos. Creo que eso ya está claro. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Cómo describe la Biblia a Dios? Dios es espíritu. ¿Sí? La idea de Dios como un espíritu incluye la idea de personalidad también. Dios es un espíritu, es un ser inteligente y moral. Por esto, cuando atribuimos a Dios la personalidad, queremos decir que es un ser razonable, capaz de determinarse y decir las cosas. Hay muchos que hoy en día niegan la personalidad de Dios y lo conciben simplemente como una fuerza o poder impersonal. Sin embargo, el Dios de la Biblia es un ser personal. Escuche esto. Un Dios con quien los hombres pueden conversar. Un Dios en quien podemos confiar, que conoces nuestras experiencias. Dios nos ayuda en nuestras dificultades y llena nuestros corazones de alegría y regocijo. Aún más, Dios se reveló a sí mismo en una forma personal a través del Señor Jesucristo. Amén. Así es que Dios también, Dios es espíritu, pero también Dios es personal. Dios es un espíritu puro, pero también es personal. Vamos a ver 1 Timoteo 6:16. Sí, 1 Timoteo 6:16. ¿Alguien lo encontró? Lo único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Entonces, hermanos, esta es característica de Dios, que Dios es un espíritu puro. A Dios no le podemos ver, pero el Señor Jesucristo le ha revelado. Entonces, como para recalcar lo que hemos visto, en la Biblia se mencionan sus ojos, su cabeza, su brazo fuerte, sus pies y su boca. La Biblia nos dice que Dios tiene no solamente atributos físicos, sino también emocionales. Hay lugares en que leemos que Dios se arrepiente, pero en otro sitio leemos que Dios no cambia de opinión. Eso es porque en algunas ocasiones se describe a Dios en términos humanos, porque esa es la única manera en que el ser humano sabe hablar de Dios. Espero en Dios que quede claro, hermanos, por qué la Biblia describe a Dios así. Entonces ya leímos que Dios es un ser personal, tiene personalidad, piensa, se arrepiente, y hay que ver en qué consiste todo esto. Vamos a buscar Malaquías 2:10, Malaquías 2:10. Y alguien más que busque Juan capítulo 14, versículo 9. Malaquías 2:10. A ver. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Amén. Dice, no tenemos todos un mismo Padre. Es decir, aquí habla de una protección de un Padre. Es un Dios personal. Cuando yo digo mi papá, mi mamá, mi hijo, es alguien personal. Entonces Malaquías dice, no tenemos todos un mismo Padre, es decir, es nuestro Padre. Eso es maravilloso, hermanos. Dios no es un poder impersonal o es una fuerza que sopla, claro que no. Dios es nuestro Padre. Eso es lo que describe Malaquías, ¿no? En ese sentido vamos a darle aquí la descripción de este versículo. Pero también hay un versículo en Juan 14:9. Vamos a ver qué dice. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús le contesta a la pregunta de Felipe, o a la intención de Felipe de mostrarles al Padre. Y Jesús dice, si no me conocen a mí, no conocen al Padre. Entonces Jesús, el Señor Jesucristo, reveló en una forma personal al Señor, al Padre. Jesucristo, Él trajo la revelación de quién es el Padre. Entonces, el Padre, hermanos, Dios es un ser personal. Pero también, ¿qué pasó? ¿Están ahí, hermanos? Sí, amén. Muy bien, algo está sucediendo aquí, permíteme. Deme un... Entonces, Dios es infinitamente perfecto. Otra característica de Dios. Dios es infinitamente perfecto. Y esto habla, hermanos, de la trascendencia de Dios y la aceidad de Dios. Dice, lo que distingue a Dios de sus criaturas es su infinita perfección. Su ser y virtudes o atributos están completamente libres de toda limitación o imperfección.
Dios no es solo un ser infinito e ilimitado, sino que está infinitamente por encima de todas sus criaturas en sus perfecciones morales y gloriosa majestad. Note que dice Dios no es solamente un ser infinito e ilimitado. Habla de no es, sino que está infinitamente por encima de todas sus criaturas en sus perfecciones morales y gloriosa majestad. Esto, hermanos, habla de la trascendencia de Dios. Es decir, Dios está sobre todo. Dios es Dios. Él está sobre todo. Pero también habla de la aceidad de Dios. Es que Dios no necesita de nadie para existir. Dios existe por sí mismo. Él es por sí mismo. No necesita absolutamente de nada ni de nadie para existir. Entonces Dios es infinitamente perfecto. Vamos a buscar 2 versículos más. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Y alguien más que busque Salmo 147, 5. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, terrible en maravillas? No dice, no. Hacedor de maravillas. Hazañas alrededor de prodigios. Hacedor de prodigios. Amén. Habla de que Dios es infinitamente perfecto. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién? ¿Quién? Y cuando dice dioses, no es que haya dioses. Es que el ser humano, recuerde que cuando no se conoce a Dios, inventan sus propios dioses. Pero ninguno de esos dioses es igual que el Dios que tenemos, el Dios de la Biblia. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Él es nuestro Dios. Esa es una alabanza. Ese es el cántico de Moisés y María. Es una alabanza a Dios. ¿Quién como tú, Jehová? ¿Quién como tú, Padre? Está hablando de la perfección del Señor. Amén. Cuando nosotros le conocemos según las Sagradas Escrituras, es ahí donde nosotros vemos la maravilla de Dios. Es ahí donde nosotros aprendemos a adorarle con un corazón sincero, un corazón humilde, no un corazón altivo. Cuando nosotros le conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a buscar otro versículo. Salmos 147, 5. A Jehová con alabanzas, cantad con arpas a nuestro Dios. Amén. Salmo 147, 5 dice, grande. Sí. Grande es el Señor. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Es infinito. Señor. Entonces, Dios, si usamos la vía de la negatión, Dios no es finito. ¿Cómo es? Afirmamos que Dios es infinito. Entonces, grande es el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces podría ser, y es omnipotente también. Él es nuestro Dios. Dios es infinitamente perfecto. Amén. Muy bien. Entonces, Dios y sus atributos son una misma cosa. Esa es otra característica de Dios. Y a esta doctrina se le conoce como la simplicidad de Dios. Y este término puede confundirnos un poco porque nos puede llevar, ¿acaso Dios es simple? Este término simplicidad de Dios no es un término como el que nosotros usamos, sino que la simplicidad de Dios es que cuando nosotros describimos a Dios podemos saber que Dios es sus atributos.
Cuando miremos los atributos incomunicables de Dios, vamos a ver que Dios es amor, Dios es soberano. Entonces la simplicidad de Dios es que Dios es sus atributos, no es una parte de cada atributo, sino que Dios es su atributo. Lo vamos a leer. La simplicidad es una de las características, fundamentales de Dios. Esto significa que Dios no está dividido en partes, sino que su ser y sus atributos son una sola cosa. Se podría decir que los atributos divinos son Dios, tal como ha querido revelarse al hombre, y son simplemente manifestaciones del divino ser. A eso se refiere con la simplicidad de Dios. Cuando hablamos que Dios es bueno, pero cuando decimos que Dios es bueno, no estamos hablando de una característica solamente de Dios, sino de todo. Por eso Dios es sus atributos. Por eso, mis hermanos, y si nos damos cuenta, muchas veces las personas dicen, tranquilo, no pasa nada, Dios es bueno. Sí es bueno, pero no nos olvidemos que también es justo, también es santo, porque Dios es sus atributos. Entonces, nosotros no debemos de tomar solamente como que si Dios fuera un pedacito de cada cosa y solamente nos gusta el pedacito de amor. No, 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 no. Dios es sus atributos. Y cada vez que Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es perfecto. Eso es la simplicidad de Dios. Espero que sí se entienda este término. Por tal motivo, la Biblia afirma que Dios es verdad. Dios es vida, Dios es luz, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es soberano, Dios es santo, Dios es misericordioso. Entonces, Dios es eso. Dios es sus atributos. Eso es la simplicidad de Dios. Dios es sus atributos. Aleluya. De esa manera Dios se da a conocer en su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, para ir terminando, a manera de conclusión voy a citar la Confesión Belga. Es un documento igual antiguo de la Reforma que dice, dan descripciones que creo que también nosotros creemos en lo que confiesa, porque es verdaderamente bíblica. La Confesión Belga en el artículo 1 dice que hay un solo Dios y dice así: todos creemos con el corazón y confesar con la boca que hay un solo ser simple y espiritual y que llamamos Dios y que Él es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y la fuente desbordante de todo bien. Él es Dios. En el artículo 2, la Confesión Belga dice, en respuesta a la pregunta, ¿por qué medios Dios se dio a conocer a nosotros? Lo conocemos por dos medios. En primer lugar, por la creación, a eso se llama revelación general, y por la preservación y el gobierno del universo, lo que está ante nuestros ojos como un libro más elegante, en donde todas las criaturas, grandes y pequeños, son los tantos personajes que nos lleva a contemplar las cosas invisibles de Dios, su saber eterno, poder y divinidad, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:20. Todas las cosas que son suficientes para convencer a los hombres y los dejan sin excusa. En segundo lugar, Él se hace más clara y plenamente conocido por nosotros y por su santa y divina palabra. Es decir, en la medida en que sea necesario para nosotros saber en esta vida para su gloria y nuestra salvación. Dios se dio a conocer también por medio de su palabra. Y todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios está aquí, en su palabra, mis hermanos. Es posible, para terminar, ¿es posible conocer a Dios? Es posible. Y todo conocimiento que tengamos de Dios es un conocimiento real, un conocimiento muy cierto. Aunque también es cierto que no podemos comprender todo lo que Dios es.
aún dice un teólogo, Sproul, que aún estando en el cielo, no alcanzaremos a entender todo lo que Dios es, porque Él es infinito. Pero lo que Dios quiere que conozcamos está aquí en la Biblia. Y gracias a Dios, porque le podemos conocer. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Decirle gracias Dios, porque usted se ha revelado a nosotros. Esta enseñanza debe producir en nosotros un profundo anhelo de seguir alabándole, de seguir adorándole, de que cuando yo vaya al culto, no vaya porque tengo que ir como una carga, sino que vaya con un corazón alegre, un corazón dispuesto para alabarle y adorarle. Que cuando yo esté en mi casa y doble mis rodillas, yo lo haga porque es el Dios eterno, es el Dios que está ahí escuchándome, porque es un Dios personal. Y cuando leen su Biblia que Él está atento a mi oración, yo puedo ver que Dios está pendiente de su creación y de sus hijos. Eso es lo maravilloso de conocer la doctrina del conocimiento de Dios, mis queridos hermanos. Así es que hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta, una intervención o algo que quiera decir? Este es el momento de hacerlo. No, hermanos. Ahorita no, pero pues vamos a seguir pidiéndole a Dios sabiduría, pero pues todo Amén. Pero sí. No está entendido. Está entendido. Qué bueno, me da alegría escuchar que sí se entiende. ¿Es posible conocer a Dios? ¿Es posible conocer a Dios?